Mi hijo salió de la reunión sobre la herencia y fue directo a organizar la boda con una cazafortunas. La sorpresa vino cuando intentó pagar la fiesta y las 7 tarjetas fallaron, una tras otra. La arribista irrumpió en mi mansión gritando, pero cuando llegó la policía, yo ya lo tenía todo preparado. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 63 años, viví creyendo que había criado a un buen hombre. 63 años construyendo una fortuna que pensé dejaría en buenas manos. Hasta esa tarde de martes, cuando mi hijo Marcus salió de la reunión sobre la herencia y fue directo a planear su boda de $100,000 con una mujer que apenas conocía desde hacía 8 meses. La reunión había terminado hacía apenas 2 horas. Yo estaba en mi estudio, revisando los documentos que mi abogado había preparado sobre el testamento, cuando escuché voces en el jardín. Marcus estaba al teléfono, caminando de un lado a otro cerca de la fuente, con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. La misma sonrisa que ponía cuando era niño y había logrado convencerme de comprarle algo que no necesitaba. Sí, amor, ya hablé con mamá sobre el dinero, le decía a Vanessa. Todo está arreglado. Podemos hacer la boda que siempre soñaste. Me quedé helada detrás de la ventana. En la reunión, yo había dejado muy claro que no había tomado ninguna decisión final sobre la herencia. Le había explicado que quería tiempo para pensar, que era una decisión importante que no podía tomar a la ligera. Pero ahí estaba él, mintiendo descaradamente a su novia. No te preocupes por los costos, continuó Marcus, riéndose. Mamá tiene 7 tarjetas de crédito a mi nombre. Puedo usar cualquiera. Ella nunca revisa los gastos, confía en mí completamente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. 7 tarjetas de crédito que yo había abierto a su nombre durante los años, pensando que era una forma de ayudarlo a construir su historial crediticio. Tarjetas que él había usado con mi permiso para emergencias o gastos importantes, pero siempre consultándome primero, o eso creía yo. Vanessa, mi amor, reserva el salón más caro que encuentres, siguió diciendo, sin saber que yo estaba escuchando cada palabra. El country club, la catedral, los catering más exclusivos. Vamos a demostrarle a todo el mundo que los Montemayor sabemos vivir bien. La forma en que dijo nuestro apellido me revolvió el estómago, como si fuera una marca, una etiqueta de lujo que él podía exhibir. No era orgullo familiar lo que escuchaba en su voz, era pura ambición. Colgó el teléfono y siguió caminando por el jardín, pero ahora estaba haciendo otra llamada. Hola, ¿es el salón de eventos Paradise? Quiero reservar para una boda. Sí, para dentro de 6 semanas. No, el dinero no es problema. Tengo 7 tarjetas de crédito con límites altos. 6 semanas. Había pasado de no tener fecha para la boda a planear todo en 6 semanas, y todo porque creía que ya tenía asegurada mi herencia. La sangre me hervía, pero algo más me dolía profundamente. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años, me veía como una máquina dispensadora de dinero. Recordé todas las veces que había trabajado turnos dobles en mi negocio de bienes raíces para poder darle todo lo que necesitaba. Las noches que me quedé despierta preocupándome por su futuro, ahorrando cada centavo para asegurarme de que nunca le faltara nada. Los sacrificios que hice, las vacaciones que no tomé, los gustos personales que me negué para poder invertir en su educación. Y ahí estaba él, a los 35 años, hablando de mi dinero como si ya fuera suyo. Mamá siempre dice que sí. Lo escuché murmurar mientras marcaba otro número. Es muy fácil manejarla. Solo hay que saber qué botones tocar. Esas palabras me partieron el corazón. ¿Manejarme? ¿Yo era tan predecible, tan manipulable? Empecé a repasar mentalmente todas nuestras conversaciones recientes, todos los momentos en que Marcus había venido a pedirme ayuda financiera, y de repente pude ver el patrón. Siempre tenía la historia perfecta, siempre sabía exactamente qué decir para que yo abriera mi billetera. La semana pasada me había contado que necesitaba $5,000 para un curso de capacitación en su trabajo. Yo le había transferido el dinero sin hacer preguntas. El mes anterior fueron $3,000 para arreglar su auto.
Antes de eso, 2,000 para ayudar a un amigo que supuestamente estaba en problemas. Ahora me daba cuenta de que probablemente nada de eso había sido cierto. Todo había sido para impresionar a Vanessa, para mantener el estilo de vida que ella esperaba de él. Marcus siguió haciendo llamadas durante la siguiente hora. Reservó el salón más caro de la ciudad. Contrató un servicio de catering que cobraba $200 por persona. Encargó flores que costaban más de lo que muchas familias gastan en comida en un mes. Todo usando mis tarjetas de crédito, sin siquiera preguntarme. Cuando finalmente entró a la casa, yo estaba sentada en la sala, aparentando leer una revista. Me sonrió con esa sonrisa encantadora que había heredado de su padre. «Mamá, tengo noticias emocionantes», me dijo, sentándose en el sofá frente a mí. «Vanessa y yo hemos decidido adelantar la boda. Va a ser algo espectacular». «¿Adelantar la boda?», pregunté, fingiendo sorpresa. Creí que todavía estaban planeando. «Bueno, después de nuestra conversación de hoy sobre la herencia, pensamos que no tiene sentido esperar más. Ya somos adultos, sabemos lo que queremos, y tú has sido tan generosa». La forma en que dijo «generosa» me sonó a sarcasmo, como si mi generosidad fuera algo que él daba por sentado, algo que merecía por el simple hecho de ser mi hijo. «Marcus», le dije, tratando de mantener la voz calmada, «en la reunión de hoy yo no tomé ninguna decisión sobre la herencia. De hecho, dije específicamente que necesitaba tiempo para pensarlo». Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «Sí, claro, mamá, pero tú y yo sabemos que al final vas a hacer lo correcto. Siempre lo haces. Y Vanessa está tan emocionada con la boda, sería una pena decepcionarla ahora». Ahí estaba otra vez. La manipulación sutil, haciéndome sentir culpable por algo que yo ni siquiera había prometido. Durante años había caído en esa trampa, sintiendo que era mi responsabilidad hacer feliz a mi hijo, sin importar el costo personal. «¿Ya reservaste algo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, sí», admitió, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. «Pero no te preocupes, mamá. Usé las tarjetas que me diste. Todo está bajo control. Las tarjetas que le había dado. Como si hubiera sido mi idea. Como si yo hubiera estado rogándole que gastara mi dinero. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo la madre manipulable que él creía que era. No iba a permitir que me usara como su fondo personal de emergencia mientras planeaba una vida que no incluía ningún respeto hacia mí. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé al banco. Una por una, cancelé las 7 tarjetas de crédito que Marcus tenía a su nombre bajo mi cuenta. 7 tarjetas con límites combinados de más de $150,000. Cuando colgué el teléfono después de la última llamada, sentí algo que no había experimentado en años. Control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Marcus y Vanessa iban a descubrir muy pronto que los planes que habían hecho sin consultarme no iban a ser tan fáciles de ejecutar. Y yo iba a descubrir exactamente quién era mi hijo cuando no podía usar mi dinero para salirse con la suya. 3 días. Eso fue todo lo que tardó mi mundo en cambiar completamente. 3 días después de cancelar las tarjetas de Marcus, mi teléfono empezó a sonar con una urgencia que no había escuchado en años. La primera llamada llegó a las 9 de la mañana del viernes. Era Marcus, y su voz sonaba diferente, tensa, nerviosa. «Mamá, hay un problema con una de mis tarjetas», me dijo, tratando de sonar casual. «¿Podrías llamar al banco? Creo que hay algún error en el sistema». «¿Qué tipo de problema?», le pregunté, aunque sabía perfectamente cuál era el problema. «La rechazaron cuando traté de hacer un pago. Debe ser un error técnico. ¿Sabes cómo son estos sistemas automáticos?». Me quedé en silencio por un momento, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi propio hijo me estaba mintiendo en la cara. Satisfacción porque finalmente había tomado una decisión que me ponía en control. «Marcus», le dije suavemente, «no hay ningún error en el sistema». «¿Qué quieres decir?». «Cancelé todas las tarjetas que tenías bajo mi nombre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. «¿Las cancelaste?
¿Por qué harías eso? Porque no son tuyas, Marcus, nunca lo fueron. Y después de escucharte el martes hablando por teléfono sobre cómo ibas a usar mi dinero sin siquiera preguntarme, decidí que era hora de tomar control de mi propia vida financiera. Otro silencio. Luego, su voz cambió completamente. La máscara del hijo amoroso se cayó, y por primera vez en años escuché su voz real, fría, calculadora, enojada. Mamá, tienes que reactivar esas tarjetas inmediatamente. Ya contraté servicios, hice depósitos, la gente está esperando sus pagos. Eso no es mi problema, Marcus. Claro que es tu problema, soy tu hijo, se supone que me apoyes. La palabra apoyes me dolió más de lo que esperaba. Durante 35 años yo había apoyado a Marcus. Había apoyado cada decisión, cada capricho, cada error costoso. Pero apoyo significa estar ahí para ayudar a alguien a crecer y prosperar. No permitir que te usen como una fuente inagotable de dinero. Te he apoyado toda tu vida, le dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. Pero apoyo no significa que puedas hacer planes con mi dinero sin consultarme. Es una emergencia familiar, es mi boda. Tu boda no es mi emergencia, Marcus, es tu responsabilidad. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de liberación. Las siguientes llamadas llegaron en ráfagas. Marcus me llamó 6 veces más esa mañana, cada vez más desesperado. Luego empezaron las llamadas de Vanessa. La primera vez que escuché su voz fue a las 2 de la tarde. Su tono era diferente al que usaba cuando estaba conmigo en persona. Nada de la dulzura artificial que solía mostrar. Lucía, soy Vanessa, necesitamos hablar. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? No estoy bien, para nada. Marcus me dice que cancelaste sus tarjetas de crédito. Eso no puede ser verdad. La forma en que dijo, eso no puede ser verdad, me molestó profundamente. Como si yo no tuviera derecho a tomar decisiones sobre mi propio dinero. Es verdad, le confirmé. Pero Lucía, ya pagamos depósitos, ya contratamos proveedores, hay contratos firmados, la gente está esperando el dinero. Entonces tal vez deberían haber consultado conmigo antes de hacer esos contratos. Pero Marcus dijo que tú estabas de acuerdo, dijo que habían hablado sobre la herencia. Ahí estaba, la verdad. Marcus le había mentido a Vanessa sobre mi supuesta aprobación, y ahora ella se daba cuenta de que toda la boda que habían planeado estaba construida sobre mentiras. Marcus no tenía mi permiso para hacer ninguno de esos gastos, le expliqué. Y sobre la herencia, no he tomado ninguna decisión todavía. ¿No has tomado ninguna decisión? Pero él es tu único hijo. La forma en que dijo único hijo me hizo entender algo importante. Para Vanessa, yo no era una persona. Era un obstáculo entre ella y el dinero que creía que le correspondía por casarse con Marcus. Ser mi único hijo no le da derecho automático a mi dinero, le dije. Especialmente no para gastarlo sin consultarme. La conversación siguió durante otros 10 minutos, con Vanessa alternando entre súplicas, manipulación emocional y amenazas veladas. Me dijo que cancelar las tarjetas arruinaría la reputación de la familia. Me dijo que Marcus estaría devastado. Me dijo que ella había dejado su trabajo, esperando que la boda fuera espectacular. Con cada palabra que salía de su boca, me daba más cuenta de que no conocía a esta mujer en absoluto. La Vanessa dulce y tímida que había estado viniendo a mi casa durante 8 meses era una actuación completa. Cuando finalmente colgué, me di cuenta de que mi hijo había elegido exactamente el tipo de mujer que era perfecto para él. Una mujer que, como él, veía a las personas como recursos para explotar. Esa tarde, Marcus llegó a mi casa sin avisar. Lo escuché entrar con sus llaves, algo que normalmente no me molestaba, pero que ahora se sentía como una invasión. «¡Mamá!», gritó desde la entrada. «¡Necesitamos hablar inmediatamente!». Lo encontré en la sala, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenía la cara roja y los puños cerrados. «Tienes que arreglar esto», me dijo sin siquiera saludarme. «Tienes que reactivar las tarjetas ahora mismo». «No voy a hacer eso, Marcus. Sí vas a hacerlo.
Porque si no lo haces, voy a perder $50,000 en depósitos. $50,000, mamá. $50,000 de mi dinero, le recordé. Es dinero familiar. Cuando te mueras, va a ser mío de todas formas. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Cuando te mueras. No si algo te pasa, o en el futuro lejano, cuando te mueras. Como si mi muerte fuera algo que él estaba esperando ansiosamente. ¿Eso es lo que piensas de mí?, le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba un poco. ¿Una fuente de dinero que estás esperando que desaparezca? No seas dramática, mamá. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Marcus. Sé exactamente a lo que te refieres. Se dio cuenta de que había dicho algo terrible, porque su expresión cambió. Trató de retroceder, de volver a ser el hijo encantador que sabía cómo manipularme. Mira, mamá, no quise decir eso. Estoy estresado. Vanessa está histérica. Los proveedores están llamando. Todo esto se puede arreglar si simplemente reactivamos las tarjetas y seguimos adelante con los planes. No voy a reactivar las tarjetas, Marcus, y no voy a financiar una boda que planeaste sin consultarme. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Durante toda su vida, yo había cedido a sus demandas. Había sido la madre que decía sí, que encontraba la manera de hacer que todo funcionara, que sacrificaba mis propias necesidades por las suyas. No puedes hacerme esto, murmuró. No te estoy haciendo nada a ti, Marcus. Te estoy quitando acceso a algo que nunca fue tuyo. Vanessa va a cancelar el compromiso. Su familia ya compró vestidos. Ya enviamos invitaciones. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de hacer planes con dinero que no era tuyo. Marcus se fue esa noche furioso, dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Pero yo me quedé en mi sala, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. Al día siguiente, descubriría exactamente qué tan profunda era la manipulación y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar Marcus y Vanessa para conseguir lo que querían. El sábado por la mañana me desperté con el sonido del timbre. Eran las 7:30, demasiado temprano para visitas, pero el timbre siguió sonando de manera insistente. Me puse mi bata y bajé las escaleras, esperando encontrar tal vez a un repartidor o a algún vecino con una emergencia. Lo que encontré al abrir la puerta me dejó sin aliento. Vanessa estaba parada en mi porche, pero no era la misma mujer que había conocido durante los últimos 8 meses. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando toda la noche. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no había ni rastro de la dulzura artificial que solía mostrarme. En su lugar, había una furia pura y cruda que me hizo retroceder instintivamente. «Necesitamos hablar», me dijo, empujando la puerta y entrando a mi casa sin esperar invitación. «Vanessa, son las 7:30 de la mañana». «No me importa qué hora es», gritó, volteándose hacia mí con los ojos brillando de rabia. «Arruinaste todo, todo». Cerré la puerta lentamente, tratando de mantener la calma. En todos mis años, nunca había visto a alguien tan fuera de control en mi propia casa. «¿De qué estás hablando?» «Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Las tarjetas, los depósitos, mi boda. Tu boda que planeaste sin consultarme, usando mi dinero sin permiso». Vanessa se rió, pero no era una risa de humor. Era algo amargo y desesperado. «¿Sin permiso? Marcus es tu hijo. Ese dinero le corresponde por derecho. Marcus es mi hijo, pero ese dinero es mío, y no le corresponde nada por derecho. Eres una vieja egoísta y mezquina». Las palabras salieron de su boca como veneno. Durante 8 meses, esta mujer había estado sentándose en mi mesa, comiendo mi comida, aceptando mis regalos, fingiendo que me quería como a una madre. Y ahora, cuando no podía usar mi dinero, me mostraba quién era realmente. «Vanessa, creo que deberías irte». «No me voy a ir, no hasta que arregles este desastre». «No hay nada que arreglar. Tomé una decisión sobre mi propio dinero». «Tu decisión arruinó mi vida. ¿Tienes idea de lo que pasó ayer?» En realidad, no la tenía. Después de que Marcus se fue furioso el día anterior,
No había sabido nada más de ellos. Ayer, continuó Vanessa, acercándose a mí de una manera que me hizo sentir incómoda. Tuvimos que ir al salón de eventos para hacer el último pago. $50,000, Lucía. $50,000 que tu hijo prometió que podía pagar. Dinero que él no tenía. Dinero que tú le quitaste. Dinero que nunca fue suyo. Vanessa se quedó mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Sabes lo que pasó cuando la tarjeta fue rechazada? ¿Tienes idea de la humillación que vivimos? No respondí, pero ella siguió hablando de todas formas. El gerente del salón nos trató como si fuéramos estafadores, como si fuéramos gente que hace promesas que no puede cumplir. Marcus tuvo que suplicar, Lucía, tuvo que suplicar que nos dieran más tiempo, y yo tuve que estar ahí parada, viendo cómo mi futuro esposo se humillaba porque su madre decidió portarse como una bruja vengativa. No soy vengativa, Vanessa. Soy una mujer que se cansó de que la usaran. ¡Te usaran! ¡Qué dramática eres! Marcus es tu familia. Ayudar a la familia no es ser usada. Mentir a la familia, manipular a la familia, planear gastos enormes sin consultarme. Eso no es familia, Vanessa. Eso es explotación. Vi cómo su cara se ponía más roja con cada palabra que yo decía. Se acercó más, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo sentir genuinamente amenazada. «Escúchame bien, vieja», me dijo, bajando la voz a un tono peligroso. «Vas a reactivar esas tarjetas y lo vas a hacer hoy, porque si no lo haces, te prometo que vas a lamentarlo». ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Te estoy diciendo la verdad. Marcus y yo no vamos a permitir que arruines nuestro futuro por un berrinche de anciana. Un berrinche de anciana. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por la edad que implicaban, sino por el desprecio total que mostraban hacia mí como persona. Vanessa, quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. No me voy a ir hasta que arregles esto. Entonces voy a llamar a la policía. Por primera vez desde que había llegado, Vanessa se quedó callada. Me miró como si estuviera evaluando si hablaba en serio. «No te atreverías. Ponme a prueba». Fui hacia el teléfono de la cocina, pero Vanessa me siguió. «Espera, no seas ridícula. Somos familia». «No, Vanessa. No somos familia. Tú eres una mujer que ha estado manipulando a mi hijo para llegar a mi dinero, y yo soy una mujer que finalmente se dio cuenta». «Eso no es verdad. Amo a Marcus». «Amas la idea del dinero que creías que venía con Marcus». «Eres una mentirosa». Tomé el teléfono y marqué 911. Vanessa se quedó ahí parada, mirándome con incredulidad. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí, necesito que envíen un oficial a mi casa. Tengo a alguien en mi propiedad que se niega a irse y me está amenazando. «¡Cuelga ese teléfono!», me gritó Vanessa. Di mi dirección al operador y les dije que enviarían a alguien inmediatamente. Cuando colgué, Vanessa estaba temblando de rabia. «Esto no va a quedar así», me gritó. «Marcus va a saber exactamente qué tipo de madre eres, llamando a la policía a tu propia nuera. Tú no eres mi nuera, Vanessa, y después de hoy dudo mucho que llegues a hacerlo». Eso la puso furiosa de una manera que no había visto antes. Se acercó a mí hasta que estuvimos cara a cara. «¿Sabes qué? Tienes razón. No voy a ser tu nuera, pero no por las razones que crees». «¿Qué quieres decir con eso?». Una sonrisa cruel cruzó su cara y por un momento pude ver exactamente quién era esta mujer realmente. «Marcus no es el único hombre rico que conozco, Lucía. De hecho, he estado hablando con alguien que tiene mucho más dinero que tu familia. Alguien que no tiene una madre controladora que use el dinero como una forma de manipulación». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Estás diciéndome que has estado engañando a Marcus? No he hecho nada todavía, pero he estado considerando mis opciones. Y después de esto, después de ver qué tipo de familia son realmente, creo que es hora de explorar esas opciones. Marcus debería saber esto. Marcus va a saber exactamente lo que yo quiera que sepa. Y lo que va a saber es que su madre arruinó nuestra relación por pura mezquindad». En ese momento, escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Vanessa miró hacia la ventana,
luego hacia mí. «Esto no termina aquí», me dijo. «Puede que hayas ganado hoy, pero no tienes idea de lo que eres capaz de hacer cuando me enfurezco de verdad». ¿Es otra amenaza? Es una promesa. Los golpes en la puerta interrumpieron nuestra conversación. Fui a abrir y encontré a 2 oficiales de policía parados en mi porche. «Señora Montemayor, recibimos una llamada sobre un disturbio». «Sí, oficial. Esta mujer entró a mi casa sin permiso y se ha negado a irse. También me ha estado amenazando». Uno de los oficiales miró hacia adentro y vio a Vanessa parada en mi sala. «Señorita, ¿podría acompañarnos afuera?». Vanessa caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a mí. «Esto no se queda así, Lucía», murmuró tan bajo que solo yo pude escucharla. «Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo». Luego salió con los oficiales, dejándome sola en mi casa, temblando no de miedo, sino de una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por la forma en que me había hablado, tristeza por darme cuenta de que mi hijo había elegido a alguien capaz de este nivel de crueldad. Pero también sentía algo más, una determinación que no había sentido en años. Vanessa había mostrado sus verdaderos colores, y ahora yo sabía exactamente con qué tipo de persona estaba tratando. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Porque cuando los oficiales se fueron, Vanessa no se fue con ellos. Se quedó esperando en su auto, y yo me di cuenta de que había subestimado qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Después de que la policía se fue, me senté en mi estudio por primera vez en meses sin sentir el peso del mundo sobre mis hombros. La amenaza de Vanessa todavía resonaba en mis oídos, pero por extraño que parezca, me sentía más tranquila que en años. Finalmente había visto la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, ese que siempre mantenía cerrado con llave. Adentro estaba una carpeta gruesa que había estado llenando durante los últimos 6 meses. Una carpeta que esperaba nunca tener que usar, pero que había estado preparando con la meticulosidad de alguien que sabe que las tormentas llegan sin avisar. La primera página era un estado de cuenta bancario de hacía 8 meses. El día exacto en que Marcus me había presentado oficialmente a Vanessa. Desde ese día, había empezado a notar patrones extraños en mis finanzas. Retiros pequeños, pero frecuentes de mi cuenta de ahorros. Cargos en mis tarjetas de crédito por cosas que yo no recordaba haber comprado. Transferencias a la cuenta de Marcus que yo había autorizado, pero que ahora, vistas en conjunto, formaban un patrón preocupante. Al principio pensé que estaba siendo paranoica. Marcus siempre había sido un poco descuidado con el dinero, y yo siempre había estado ahí para ayudarlo. Pero cuando Vanessa entró en escena, los gastos necesarios se multiplicaron exponencialmente. Un traje nuevo para impresionar en el trabajo, me había dicho Marcus cuando me pidió $1,200 en marzo. Vanessa dice que es importante causar buena impresión. Un fin de semana romántico para fortalecer nuestra relación. Fueron $2,500 en abril. Vanessa nunca ha estado en un resort de lujo, mamá. Quiero darle esa experiencia. Un anillo de compromiso que refleje el amor que siento por ella. $5,000 en mayo. Vanessa ha soñado toda su vida con tener un diamante de verdad. Página tras página, había documentado cada solicitud, cada justificación, cada promesa de que esta sería la última vez. Y había algo más que había estado documentando sin que Marcus lo supiera. Durante los últimos 4 meses, había estado grabando nuestras conversaciones telefónicas. No todas, solo aquellas en las que Marcus me pedía dinero o me hablaba sobre sus planes. Al principio me sentía culpable por hacer algo que parecía una traición a la confianza entre madre e hijo. Pero después de escucharlo esa tarde planeando su boda millonaria con mi dinero, me di cuenta de que no había confianza que traicionar. Saqué mi pequeña grabadora digital y reproduje una conversación de hacía 3 semanas. «Mamá, necesito que me hagas un favor», era la voz de Marcus, usando ese tono suave que siempre usaba cuando quería algo importante. «¿Qué tipo de favor, cariño?» «¿Podrías transferirme $8,000? Es para el depósito del apartamento nuevo que Vanessa y yo estamos viendo». «¿Apartamento nuevo? Creí que estabas contento donde vives ahora».
Sí, pero Vanessa dice que si nos vamos a casar, necesitamos un lugar que refleje nuestro estatus como pareja. El apartamento donde vivo ahora es muy básico. $8,000 es mucho dinero para un depósito, Marcus. Lo sé, mamá, pero es en un edificio muy exclusivo. Vanessa dice que es exactamente el tipo de lugar donde criará a nuestros hijos. ¿Y sabes cuánto significa para mí darle la vida que se merece? Pausé la grabación. Recordaba esa conversación perfectamente porque había sido la primera vez que Marcus había mencionado hijos. Durante 35 años nunca había mostrado interés en tener familia, pero de repente, con Vanessa, todo se había vuelto sobre crear la vida perfecta para ella. Había transferido los $8,000, por supuesto, como siempre. Seguí revisando la carpeta. Había copias de todos los contratos que Marcus había firmado para la boda. Contratos que había obtenido llamando directamente a los proveedores, haciéndome pasar por su asistente para confirmar los detalles. Lo que había descubierto me había dejado sin aliento. El salón de eventos, $35,000 por una noche. El catering, $250 por persona para 150 invitados. Las flores, $12,000 en arreglos dignos de una princesa. La banda, $8,000 por 4 horas de música. El vestido de novia, $6,000, más otros $3,000 en alteraciones. La fotografía y videografía, $15,000 para capturar cada momento mágico. En total, Marcus había comprometido más de $120,000 de mi dinero, sin preguntarme siquiera si yo tenía esa cantidad disponible. Y lo más perturbador de todo era que había usado mi información crediticia para varios de estos contratos, forjando mi firma en al menos 3 documentos. Eso era fraude. Mi propio hijo había cometido fraude usando mi identidad. Tenía las copias de esos documentos en mi carpeta, junto con una declaración jurada de un grafólogo que había contratado discretamente para confirmar que las firmas no eran mías. Pero había algo más en la carpeta. Algo que había descubierto por accidente y que había cambiado completamente mi perspectiva sobre Vanessa. 3 semanas atrás, había ido temprano a la casa de Marcus para llevarle unos documentos que necesitaba para su trabajo. Él no estaba, pero Vanessa sí, y estaba hablando por teléfono. «No, Ricardo, te dije que necesito más tiempo», la había escuchado decir desde el jardín trasero. Marcus todavía no sabe nada sobre nosotros y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. Me había quedado helada detrás de la puerta trasera, sin saber si entrar o irme. Sí, amor, sé que es difícil, pero piénsalo de esta manera. Una vez que esté casada con Marcus y tenga acceso legal a la fortuna de su madre, podremos estar juntos con toda la seguridad financiera que necesitamos. Había seguido escuchando, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. La vieja es tan predecible. Marcus la tiene completamente manipulada. Dice que sí a todo lo que él le pide. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Deshacernos de él. Las palabras me habían dado escalofríos. No físicamente, tonto. Había continuado Vanessa riéndose. Simplemente lo dejaremos. Con una buena demanda de divorcio, puedo quedarme con la mitad de todo lo que tenga, y lo que tenga será la fortuna de su madre. Había grabado esa conversación también. Tenía 45 minutos de Vanessa planeando exactamente cómo usar a Marcus para llegar a mi dinero y luego abandonarlo con otro hombre. También había contratado a un investigador privado para que averiguara más sobre Ricardo. Lo que había descubierto era aún peor de lo que imaginaba. Ricardo Mendoza, 38 años, con antecedentes criminales por estafa y fraude matrimonial. Había estado casado 3 veces antes, cada matrimonio terminando con demandas de divorcio, donde él había conseguido quedarse con cantidades significativas de dinero de sus ex esposas. Y ahora estaba ayudando a Vanessa a planear lo mismo con Marcus. Cerré la carpeta y la volví a guardar en su lugar. Durante 6 meses había estado reuniendo evidencia sin saber exactamente para qué la iba a usar. Parte de mí esperaba estar equivocada,
Esperaba que mis sospechas fueran solo la paranoia de una madre sobreprotectora. Pero ahora sabía que había estado en lo correcto desde el principio. Marcus no era solo un hijo irresponsable con el dinero. Era un hombre que había permitido que una estafadora profesional lo usara para llegar a mí. Y Vanessa no era solo una mujer ambiciosa. Era una depredadora que había convertido el matrimonio en su carrera criminal. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi abogado, James Morrison, a quien había llamado esa mañana temprano. Lucía, recibí tu mensaje. ¿Todo está bien? Hola, James. Sí y no. Necesito verte hoy si es posible. Es urgente. Por supuesto. ¿Puedes venir a mi oficina a las 3? Estaré ahí. Cuando colgué, me di cuenta de que ya no estaba actuando por impulso o por dolor. Estaba actuando con un plan que había estado desarrollando subconscientemente durante meses, esperando el momento en que tuviera que implementarlo. Ese momento había llegado. A las 3 en punto, estaba sentada en la oficina de James, con mi carpeta extendida sobre su escritorio. Él revisó cada documento en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada página. Lucía, me dijo finalmente, esto es muy grave. Lo que me estás mostrando aquí son múltiples casos de fraude, falsificación de documentos y conspiracy para cometer estafa matrimonial. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Marcus podría enfrentar cargos criminales. Me quedé en silencio por un momento, pensando en el niño de 5 años que lloraba en mis brazos cuando su padre se fue. Pensando en el adolescente que me prometía que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. Pensando en el hombre que había planeado una boda de $100,000 con mi dinero sin siquiera preguntarme. James, le dije finalmente. Marcus dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió verme como su fuente personal de ingresos. Ya no estoy protegiendo a un niño. Estoy protegiéndome de un estafador. Está bien. ¿Qué quieres que haga? Quiero que prepares todos los documentos legales necesarios para proteger mis activos. Quiero cambiar mi testamento inmediatamente. Y quiero que tengas todo listo para el momento en que Vanessa y Marcus traten de tomar acciones legales contra mí, porque estoy segura de que lo van a hacer. ¿Hay algo más? Sonreí por primera vez en días. Sí, quiero que convoquemos una reunión familiar para mañana por la noche. Una reunión donde finalmente van a escuchar algunas verdades que han estado evitando durante demasiado tiempo. El domingo por la noche, mi comedor nunca había estado tan silencioso y tan tenso al mismo tiempo. Había citado a Marcus y Vanessa para las 8 en punto, diciéndoles que teníamos asuntos familiares importantes que discutir. Lo que no sabían era que James, mi abogado, estaba sentado en mi estudio, esperando mi señal. Marcus llegó primero, solo. Se veía agotado, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras profundas. Por un momento, al verlo, sentí una punzada del amor maternal que había definido mi vida durante 35 años. Pero luego recordé las grabaciones, los documentos falsificados, las mentiras, y ese sentimiento se desvaneció tan rápido como había llegado. «Hola, mamá», me dijo, sin hacer contacto visual. «Vanessa viene en camino. Tuvo que resolver algunas cosas primero». «¿Qué tipo de cosas?» Se encogió de hombros evitando mi mirada. «Cosas del trabajo. Ya sabes cómo es». No sabía cómo era el trabajo de Vanessa porque en 8 meses nunca había sido específica sobre qué hacía exactamente para ganarse la vida. Cada vez que preguntaba, me daba respuestas vagas sobre consultoría y proyectos freelance. Nos sentamos en silencio durante 10 minutos antes de que llegara Vanessa. Cuando entró, me sorprendió ver que había vuelto a su persona anterior. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable, su sonrisa dulce y calculada. Era como si el encuentro del día anterior nunca hubiera ocurrido. «Lucía», me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla que me hizo estremecer. «Lamento mucho lo de ayer. Estaba muy estresada y dije cosas que no quise decir. Espero que puedas perdonarme».
La actuación era tan convincente que por un momento me pregunté si había imaginado toda la furia y las amenazas. Pero luego recordé las grabaciones que tenía de ella planeando con Ricardo, y supe que esta dulzura era tan falsa como todo lo demás sobre ella. «Siéntense», les dije, señalando las sillas frente a mí. «Tenemos mucho de qué hablar». Marcus se sentó primero, todavía evitando mi mirada. Vanessa se sentó junto a él, tomando su mano de una manera que parecía posesiva más que amorosa. «Mamá», empezó Marcus, «antes de que digas cualquier cosa, quiero disculparme. Sé que actué mal al hacer planes sin consultarte. Estaba emocionado y me dejé llevar. Pero podemos arreglar esto. Podemos cancelar algunas cosas, reducir el presupuesto». «Marcus», lo interrumpí suavemente, «no vine aquí para hablar sobre presupuestos de bodas». «¿No?». Saqué la carpeta gruesa que había estado preparando durante meses y la puse sobre la mesa. Vanessa la miró con curiosidad, pero Marcus se puso visiblemente nervioso. «¿Qué es eso?», preguntó Vanessa. «Es la verdad», le respondí. «Algo que ustedes dos han estado evitando durante mucho tiempo». Abrí la carpeta y saqué los primeros documentos, estados de cuenta bancarios que mostraban los patrones de retiros y transferencias que habían estado ocurriendo durante los últimos 8 meses. «Marcus», le dije, «durante los últimos 8 meses, desde que trajiste a Vanessa a nuestras vidas, me has pedido prestado un total de $63,500. Se puso pálido. «Mamá, yo puedo explicar». «No necesitas explicar. Tengo todas las explicaciones aquí». Saqué las transcripciones de nuestras conversaciones telefónicas. Cada solicitud, cada justificación, cada promesa de que sería la última vez. Vanessa apretó la mano de Marcus y pude ver cómo calculaba mentalmente cuánto dinero estaba en juego. «Pero eso no es lo peor», continué. Saqué las copias de los contratos de la boda. «Esto es lo peor». Marcus reconoció los documentos inmediatamente. Su cara se puso del color de la ceniza. «¿Contratos?», preguntó Vanessa, aunque su tono me hizo pensar que ya sabía perfectamente de qué estaba hablando. «Contratos que Marcus firmó en mi nombre, usando mi información crediticia, comprometiendo $120,000 de mi dinero, sin mi conocimiento o consentimiento. Mamá, yo nunca». «Marcus», lo interrumpí, sacando las firmas falsificadas. «Tengo un análisis grafológico que confirma que estas firmas no son mías. Lo que hiciste se llama fraude y falsificación de documentos. Son delitos federales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus tenía la cabeza entre las manos y por primera vez Vanessa perdió su compostura. Su sonrisa dulce desapareció, reemplazada por una expresión calculadora y fría. «Estoy segura de que esto es solo un malentendido», dijo finalmente, pero su voz sonaba tensa. «No es un malentendido, Vanessa. Y hablando de malentendidos, saqué las fotografías que mi investigador privado había tomado. ¿Podrías explicarme quién es Ricardo Mendoza?». Vi cómo toda la sangre se drenaba de su cara. Marcus levantó la cabeza, confundido. «¿Ricardo? ¿Quién es Ricardo?». Le mostré las fotografías a Marcus. Vanessa saliendo de un hotel con un hombre que definitivamente no era mi hijo. Vanessa besando a ese mismo hombre en el estacionamiento de un restaurante. Vanessa entrando al apartamento de ese hombre con una llave propia. «¿Qué es esto?», murmuró Marcus, mirando las fotos como si no pudiera procesarlas. «Vanessa ha estado teniendo una relación con Ricardo Mendoza durante los últimos 4 meses», le expliqué. «Pero eso no es lo más interesante sobre el señor Mendoza». Saqué el reporte del investigador privado. Ricardo Mendoza, 38 años, arrestado múltiples veces por estafa matrimonial. Se especializa en seducir mujeres, hacer que se casen con hombres ricos y luego ayudarlas a divorciarse con la mayor cantidad de dinero posible. Marcus miraba las fotos y luego a Vanessa, como si estuviera viendo a un extraño. «Vanessa, ¿esto es verdad?». Ella no respondió inmediatamente. Estaba calculando, tratando de encontrar una manera de salir de esto. «Marcus, cariño», dijo finalmente, poniendo una mano en su brazo, «no es lo que parece.
¿No es lo que parece?, gritó él, apartándose de su toque. Hay fotos de ti besando a otro hombre. Puedo explicar todo. Puedes explicar, le dije, sacando mi grabadora digital. Pero no va a ser necesario, porque tengo tu explicación aquí. Presioné play y la voz de Vanessa llenó el comedor. No, Ricardo, te dije que necesito más tiempo. Marcus todavía no sabe nada sobre nosotros y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. Marcus se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. La grabación continuó. La vieja es tan predecible. Marcus la tiene completamente manipulada. Dice que sí a todo lo que él le pide. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Deshacernos de él. Las palabras resonaron en el silencio. Marcus se levantó de su silla tan rápido que la tiró. Su cara había pasado de la confusión al dolor, y del dolor a una furia que nunca había visto en él. ¿Deshacerte de mí?, le gritó a Vanessa. ¿Ese era tu plan? ¿Casarte conmigo para robar el dinero de mi madre y luego dejarme? Vanessa finalmente abandonó toda pretensión. Su máscara dulce se cayó completamente, revelando la mujer fría y calculadora que realmente era. ¿Y qué si era ese el plan?, le respondió, levantándose también. No es como si realmente me amaras, Marcus. Me amas porque soy hermosa, porque te hago quedar bien, porque te hace sentir como un hombre exitoso. Y yo te estaba usando porque pensé que tenías dinero. Resulta que ninguno de los dos tenemos lo que el otro quiere. Estás loca. Yo te amo. No me amas, le dijo con una sonrisa cruel. Amas la idea de mí, igual que amas la idea del dinero de tu madre. Ninguno de ustedes entiende lo que es amor real. Se volvió hacia mí, y por un momento vi algo parecido al respeto en sus ojos. Tienes que admitir, Lucía, que fue un buen plan. Casi funcionó. Casi, le respondí. Pero subestimaste a la vieja predecible. Sí, admitió. Lo hice. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Marcus una última vez. Por cierto, Marcus, tu madre tiene razón sobre todo. Eres un manipulador, un mentiroso y un ladrón. La única diferencia entre tú y yo es que yo soy mejor en esto que tú. Espera, le gritó Marcus. No puedes irte así. Tenemos contratos, depósitos. La gente está esperando pagos. Vanessa se rió. Ese es tu problema ahora. Y de tu madre, si es lo suficientemente tonta para seguir ayudándote después de esto. Vanessa. Pero ella ya se había ido, dejando a Marcus parado en medio del comedor, rodeado de evidencia de sus crímenes y traiciones. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era un niño. Mamá, murmuró. No sabía. No tenía idea de que ella. Marcus, le dije suavemente. Vanessa puede ser una estafadora y una mentirosa, pero en algo tenía razón. Tú también me has estado manipulando y mintiendo durante meses. Pero yo nunca planeé lastimarte como ella. No, Marcus, tú solo planeaste usar mi amor por ti para conseguir lo que querías. En cierta forma, eso es peor. En ese momento, James entró desde el estudio. ¿Es hora?, me preguntó. Sí, le respondí. Es hora. Marcus nos miró confundido. ¿Hora de qué? James puso una pila de documentos legales sobre la mesa. Marcus Montemayor, dijo formalmente, estás siendo notificado de que tu madre ha iniciado procedimientos legales contra ti por fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. También estás siendo informado de que ha sido completamente removido de su testamento y de cualquier acceso futuro a sus cuentas financieras. Marcus se desplomó en su silla, como si acabara de recibir un golpe físico. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo». «Sí, Marcus», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera vez esa noche. «Eres mi hijo, y ese es exactamente el problema». 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana sintiéndome como una mujer nueva. No porque haya borrado el pasado,
sino porque finalmente entiendo mi propio valor. La casa está más silenciosa ahora. Las llaves de Marcus fueron cambiadas una semana después de la confrontación, cuando él trató de entrar una madrugada, borracho y suplicando perdón. Pero el silencio no me molesta. Es diferente al silencio pesado que solía cargar, lleno de preocupación y manipulación. Este silencio es paz. Los procedimientos legales tomaron 4 meses en resolverse. Marcus nunca fue a prisión, principalmente porque yo decidí no presionar los cargos criminales hasta el final. No por amor maternal, sino porque me di cuenta de que lo que más necesitaba no era venganza, sino libertad. El juez ordenó que Marcus me pagara $63,500 en restitución, cantidad que probablemente nunca veré, pero no importa. El dinero nunca fue realmente el punto. Vanessa desapareció completamente después de esa noche. Mi investigador privado me informó que ella y Ricardo se mudaron a Florida, donde aparentemente están trabajando en su próximo esquema. Marcus me contó, en una de sus últimas llamadas desesperadas, que ella se había llevado todo lo que tenía valor de su apartamento, incluyendo el anillo de compromiso de $5,000 que él había comprado con mi dinero. Se llevó hasta los electrodomésticos, mamá, me había dicho, con una voz quebrada que me habría destrozado el corazón 6 meses antes. No entiendo cómo pude estar tan ciego. Pero yo sí entendía. Marcus había estado tan desesperado por impresionar a alguien que se veía como él imaginaba que debería verse su esposa, que nunca se molestó en conocer quién era realmente. Y Vanessa había sido tan buena leyendo lo que él necesitaba escuchar que la ilusión había sido perfecta. Al principio, después de que todo salió a la luz, Marcus trató de recomponer nuestra relación. Llamaba todos los días, a veces llorando, a veces enojado, pero siempre con la expectativa de que yo eventualmente cedería como siempre había hecho. «Mamá, sé que cometí errores», me decía en una de esas llamadas. «Pero tú también cometiste errores criándome, me malcriaste, me enseñaste que siempre estarías ahí para rescatarme. ¿Cómo iba a saber que había límites si nunca me los pusiste?» Esas palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Yo había sido la madre que decía sí, que encontraba maneras de justificar cada petición, cada error, cada decisión pobre. Había criado a Marcus para que esperara que yo siempre estuviera ahí para solucionar sus problemas. Pero también me di cuenta de algo importante. El hecho de que yo hubiera cometido errores como madre no justificaba que él hubiera decidido convertirse en un estafador. Marcus le había respondido durante una de nuestras últimas conversaciones. Tienes 35 años. En algún punto, tienes que tomar responsabilidad por las decisiones que has tomado como adulto. Pero eres mi madre. Se supone que me ames incondicionalmente. Te amo, Marcus. Pero amar incondicionalmente no significa permitir que me maltraten incondicionalmente. Después de eso, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Luego se detuvieron completamente. Al principio, los días sin Marcus fueron los más difíciles. No porque lo extrañara exactamente, sino porque había pasado 35 años definiendo mi propósito en la vida a través de cuidarlo. Sin esa responsabilidad constante, no sabía quién era yo. Fue mi terapeuta, la doctora Sarah Chen, quien me ayudó a entender que perder una identidad tóxica es un tipo de duelo. Has estado lamentando la pérdida de la relación que pensabas que tenías con tu hijo, me explicó durante una de nuestras sesiones. Pero también estás lamentando la pérdida de la versión de ti misma que existía solo para servirle a él. Y eso está bien. Es normal sentir tristeza incluso cuando la pérdida es ultimately saludable. Tenía razón. Durante las primeras semanas, me desperté varias veces en medio de la noche con ataques de pánico, pensando que había cometido un error terrible. ¿Y si Marcus realmente me necesitaba? ¿Y si sin mi ayuda terminaba en la calle? ¿Y si yo era realmente la madre horrible que él decía que era? Pero luego recordaba las grabaciones de Vanessa, los documentos falsificados, la forma en que Marcus había planeado gastar $120,000 de mi dinero sin siquiera preguntarme.
y me daba cuenta de que no había sido yo quien había destruido nuestra relación. Había sido él. 3 meses después de la confrontación, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: viajar. No el tipo de viajes cortos y prácticos que solía hacer por trabajo, sino verdaderos viajes de placer. Mi primer destino fue Toscana. Durante 2 semanas caminé por viñedos, comí en pequeños restaurantes familiares y por primera vez en décadas no tuve que preocuparme por nadie más que por mí misma. No había llamadas de Marcus pidiendo dinero. No había emergencias fabricadas que requirieran mi atención inmediata. Solo yo, la comida increíble y la libertad de despertarme cada día y decidir qué quería hacer. Fue en una pequeña librería en Florencia donde conocí a Elena, una mujer de mi edad que estaba viajando sola por las mismas razones que yo. Mi esposo murió hace 2 años. Me contó durante una cena que compartimos en un pequeño bistró. Después del funeral, mis hijos adultos asumieron que yo necesitaría ayuda constante, que no podría cuidarme sola. Pero me di cuenta de que por primera vez en 40 años, nadie necesitaba nada de mí. Y en lugar de sentirme inútil, me sentí libre. Entendía exactamente lo que quería decir. Elena y yo nos hicimos amigas rápidamente, intercambiando historias sobre nuestras vidas anteriores y nuestros planes para el futuro. Ella me inspiró a pensar más allá de simplemente recuperarme del daño que Marcus había causado. Me inspiró a pensar en qué quería construir con el resto de mi vida. Cuando regresé de Italia, tomé una decisión que habría sido impensable 1 año antes. Vendí mi casa. La casa donde había criado a Marcus, donde había sacrificado tanto por él, estaba llena de recuerdos que ya no me servían. Además, era demasiado grande para mí sola, y mantenerla se había vuelto más una carga que un placer. Compré un condominio más pequeño, en una parte diferente de la ciudad. Un lugar sin historia, sin habitaciones llenas de fantasmas de conversaciones pasadas. Un lugar que era completamente mío. El día de la mudanza, Marcus apareció sin avisar. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía mayor que sus 35 años. «Mamá», me dijo, parado en el porche de la que ya no era mi casa, «no puedes vender esta casa, es nuestro hogar familiar». «Era nuestro hogar familiar», le corregí. «Ahora es solo una casa». «Pero todos mis recuerdos de la infancia están aquí». «Tus recuerdos están en tu memoria, Marcus, no en las paredes». Se quedó ahí parado por un momento, como si estuviera procesando algo difícil. ¿Realmente me vas a cortar de tu vida para siempre? La pregunta me dolió, pero no de la manera que él esperaba. Me dolió porque me di cuenta de que él todavía no entendía el punto. No se trataba de cortarlo de mi vida. Se trataba de negarme a permitir que mi vida girara exclusivamente alrededor de sus necesidades y demandas. «Marcus», le dije suavemente, «la puerta para tener una relación saludable conmigo siempre está abierta, pero una relación saludable requiere respeto mutuo, honestidad y reciprocidad. Cuando estés listo para eso, podemos hablar. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces voy a vivir mi vida». Nunca respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Ahora, 6 meses después, he construido una vida que nunca imaginé que fuera posible. Tomé clases de cocina italiana, inspirada por mi viaje a Toscana. Me uní a un club de lectura, donde conocí a otras mujeres inteligentes e independientes. Comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres que han salido de relaciones abusivas, y descubrí que mi experiencia con la manipulación me había dado herramientas para ayudar a otras. Mi nueva vida no está libre de días difíciles. Hay mañanas cuando me despierto, y por un momento olvido que Marcus ya no es parte de mi rutina diaria. Hay noches cuando escucho el teléfono sonar, y una parte de mí espera que sea él, llamando para disculparse realmente esta vez. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, y cuando llegan ya no me abruman con culpa o tristeza. Simplemente los reconozco como parte del proceso de reconstruir una vida después de liberarse de una relación tóxica. La semana pasada, recibí una tarjeta de cumpleaños de Elena, quien ahora vive en Portugal y está aprendiendo a hacer cerámica.
Querida Lucía, había escrito, espero que celebres este nuevo año de tu vida recordando que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien realmente estás destinada a ser. Tenía razón. A los 63 años, finalmente estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy definiendo mi valor a través de cuánto puedo dar a otras personas. Estoy aprendiendo que amar no significa sacrificar mi dignidad y que ser madre no significa permitir que me maltraten. Marcus puede no formar parte de mi futuro, pero eso no significa que mi futuro sea menos brillante. De hecho, por primera vez en décadas, el futuro se ve lleno de posibilidades que son completamente mías. Y eso, descubrí, vale más que cualquier cantidad de dinero que alguna vez gasté tratando de comprar el amor de mi hijo. La libertad, resulta, no tiene precio.